este lugar para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir rápidamente a la Escritura, iglesia. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 1, mi hermanos, en adelante, para la honra y la gloria de ese Dios todopoderoso. Dios les bendiga, amigos, hermanos, familias, que Dios nos ha permitido, iglesia, ¿verdad?, poder estar nuevamente reunidos en este lugar para que juntos adoremos, mi hermano, a quien se lo merece. Colosenses capítulo 3, versículo que leemos, versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga puede indicarme con un amén, iglesia. Leemos la palabra de nuestro Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues los terrenales vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Puede sentarse, iglesia, ¿verdad? Ya nos estaremos yendo con la ayuda de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Necesitamos buscar las cosas de arriba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. El hombre, la mujer de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener la mirada hacia los cielos, donde está sentado Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, porque nuestra morada, iglesia, no está en esta tierra. Nuestro lugar, aleluya, no está, mi hermanos, en este planeta, aleluya. Nosotros, la iglesia, va más allá, mi hermanos, aleluya, de las estrellas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Tenemos, mi hermano, que visualizar, aleluya, lo que Dios, mi hermano, ha preparado para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, para el hombre y la mujer, aleluya, que le sea fiel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, iglesia, porque la única garantía, aleluya, que usted y yo tenemos de perseverar, si caminamos, si somos fieles a Dios, aleluya, téngalo por seguro, que hay una morada. Amén. ¿Verdad? Porque acá no es solamente, ¿verdad?, ser el número, no es solamente, mi hermano, ¿verdad?, que nos miren, aleluya, no es solamente para ser el poco de gente, aleluya. Usted y yo estamos conscientes si estamos caminando o si estamos fuera, mi hermano, de la palabra de nuestro Dios. Mira qué hermoso es la palabra de Dios, que cuando venimos, mi hermano, al Evangelio, escamas caen de nuestros ojos, aleluya. Y ahora, mi hermano, sobre su vida ya no hay ignorancia. Sobre su vida, mi hermano, lo que hay es un conocimiento, aleluya. Lo que el hombre y la mujer recibe cuando viene al Evangelio es un conocimiento, aleluya. Algo sobrenatural. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Usted no desconoce el pecado, iglesia. Usted sabe, aleluya, mi hermano, cuando está obrando mal, cuando está obrando bien. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, porque hay un conocimiento sobre su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y el hombre sabe, aleluya, la mujer sabe, bendito sea el nombre de nuestro Dios, de qué manera estamos caminando en el Evangelio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Pero si el hombre se ha dado cuenta, aleluya, si la mujer se ha dado cuenta que estamos caminando mal, aleluya, el hombre, mi hermano, tiene tiempo, la mujer tiene tiempo, aleluya, porque mientras hay vida hay esperanza. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. El hombre puede venir a Dios, aleluya, y pedirle perdón, porque solamente en Dios hay esperanza, solamente en Dios hay vida, solamente en ese Dios todopoderoso el hombre se puede sentir, mi hermano, gozoso, alegre, contento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, porque vivir, mi hermano, en el pecado es muerte. Vivir, mi hermano, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, en las cosas que está de este mundo, mi hermano, es maldición. El hombre vive, mi hermano, aleluya, sintiendo, mi hermano, que está siendo perseguido, pero vivir, mi hermano, en esta palabra es lo mejor que el hombre puede tener en esta tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Pero usted y yo, iglesia, estamos llamados, aleluya, mi hermano, a perseverar en la gracia de ese Dios todo
hermanos, muchas veces el hombre, aleluya, por estar en una iglesia, dice, bueno, yo ya estoy en la iglesia. Y yo ya me puedo los cantos, ¿verdad? Yo me puedo ir a este versículo. Y yo sé, ¿verdad? Que para orar hay que arrodillarse, aleluya. Pero quizás, mi hermano, no ha muerto al pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Quizás ahí anda caminando en la viva carne. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero el Hijo de Dios, la mujer de Dios se conoce. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Porque el que ha conocido de Dios, iglesia, habla diferente, camina diferente, se expresa diferente, su vida, aleluya, es diferente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya, iglesia. El ser cristiano, aleluya, no nos hace, mi hermano, aleluya, porque ya estamos cargando una Biblia, es porque ya anda un velito en la cabeza, aleluya, sino porque está haciendo la obra, mi hermano, está haciendo la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, porque quien nos conoce en este lugar, iglesia, aleluya, Dios y nuestra vida misma nos conocemos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Y usted y yo lo sabemos, aleluya, si hemos realmente resucitado con Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, porque el que ha resucitado con Cristo, aleluya, quiere decir que ha muerto al pecado, ha muerto a la malicia, ha muerto, mi hermano, al hombre María, a la mujer María, y le ha dado la oportunidad a ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, iglesia. El Evangelio es poder, el Evangelio es vida, el Evangelio, iglesia, es el que cambia, el Evangelio es el que transforma. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, iglesia, aleluya. El estar en el Evangelio, aleluya, no es, mi hermano, permanecer, o no es, mi hermano, aleluya, pertenecer a un grupo religioso, sino, mi hermano, es la oportunidad que tenemos de volar al cielo, es la oportunidad que usted y yo tenemos, aleluya, de habitar en esa morada, aleluya, que está preparado para los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. El que usted y yo estamos sentados en este lugar es una puerta que Dios ha abierto, iglesia, y está hablando, mi hermano, aleluya, su vida, para que si usted y yo, mi hermano, estamos caminando chueco, estamos caminando mal, aleluya, venir a Dios, iglesia, venir a ese Dios todopoderoso. En Dios hay esperanza, en Dios hay vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya, porque el hombre va a caminar, mi hermano, en el pecado cuando tiene un Dios, mi hermano, aleluya, de bienestar, cuando tiene un Dios, aleluya, que nos consuela, cuando tiene un Dios, aleluya, mi hermano, que nos protege, que está con nosotros 24 horas, aleluya, porque el hombre debe despreciar, mi hermano, la bendición, por mi hermano, aleluya, seguir en el pecado, no, que el hombre se dé cuenta, aleluya, que vivir, mi hermano, en el pecado es muerte, pero darle la vida, mi hermano, a Cristo es vida, y vida eterna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Por eso, iglesia, aleluya, la palabra dice, si puedes haber resucitado con Cristo, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, buscar las cosas de arriba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Porque a quien no le gustan las cosas de abajo, pues, las cosas de la tierra. Vean que no le gusta a usted, ¿va? Pero para comprar la camisa, ¿cómo la trae? Y no le gusta de repente, ¿verdad?, las cosas aquí de esta tierra. Pero cómo nos peinamos nosotros. Pero cómo nos miramos en el espejo. Pero no nos gustan las cosas de abajo, ¿verdad? Fíjense que muchas veces, iglesia, aleluya, nosotros, aleluya, nuestra mirada, iglesia, está muchas veces en nosotros mismos. A veces, mi hermano, aleluya, ¿cómo estamos? Ya nos miramos una canita, aleluya, ya se ve quizás una arruguita, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y se preocupa muchas veces, aleluya, cuando nuestra preocupación, aleluya, cuando nuestra prioridad, bendito sea el nombre de nuestro Dios, tiene que ser, mi hermano, los celestiales, tiene que ser, mi hermano, la vida espiritual, que usted y yo estamos viviendo delante de ese Dios, mi todopoderoso, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, iglesia, aleluya. Mire los hombres de esta tierra, que su mirada está en esta tierra, aleluya, se tiran la cara, aleluya, cada año, mi hermano, van a mi hermano, aleluya, a un centro y que les tiren la cara, porque el hombre, aleluya, mi hermano, tiene su mirada en ellos mismos, pero su mirada, iglesia, está en ese Dios todopoderoso, su mirada, mi hermano, aleluya, está en ese Dios eterno, y nuestra mirada, iglesia, está en ese Dios, aleluya, que está en este lugar, en esta tarde, para bendecir, para restaurar, para animarnos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, iglesia, porque no hemos de adorarle a Dios, iglesia, ante la prueba, ante la dificultad, aleluya, es la oportunidad
que usted y yo tenemos cuando hay pobreza, aleluya, cuando hay escasez, mi hermano, cuando hay enfermedad. Ese es el momento de levantar las manos, ese es el momento de Dios, iglesia, aleluya, porque quiere decir que cuando yo no puedo, aleluya, mi hermano, en quien yo he creído, Él sí puede, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero el hombre, mi hermano, en vez de crecer, mengua, no, iglesia, aleluya, es la oportunidad que usted y yo tenemos de crecer, mi hermano, en el conocimiento de ese Dios todopoderoso, si verdaderamente, mi hermano, hemos resucitado. Porque en el camino del Señor no todo, mi hermano, es color de rosa. No todo el tiempo, aleluya, ¿verdad? El hermano, la hermana va a andar pelando los dientes. No, aleluya. Hay momentos de tristeza. Hay momentos, mi hermano, de escasez. Hay cuantos momentos difíciles, aleluya. Pero sabe lo más maravilloso del Evangelio. Aleluya, la palabra de nuestro Dios, iglesia. Él ha prometido estar con nosotros, aleluya. Si tu papá te deja, si tu mamá te deja, aleluya. Si mi hermano, aleluya, todos te dejan, aleluya. Yo voy a estar contigo. Y yo estaré para restaurarte. Y yo estaré para levantarte, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Esa es la promesa, mi hermano, aleluya, que el hombre y la mujer de Dios tenemos. Amén. Que Dios no nos va a dejar. Lo va a dejar la mujer. Oh, sí. Y hombre, el caso, lo va a dejar el marido. Sí, hombre. Mire, cuando el marido se le mete a Satanás, ¿verdad? Y dice, hasta aquí me voy. Se va, pues. Agarra más maletilla. ¿Te va a tirar a morir la mujer entonces? Ya que no. Puede, no va. Puede. No, nada. Mire, Caleb, nos preparamos con mi esposa. Y vamos a morir, ¿verdad? Hoy muere, de repente, pues, la joven pues todavía puede encontrar a alguien. Pero busca, hombre. Pues si ya muerto uno, ¿qué va a decir, pues? Todo serio, Si es que no le guste, ¿qué va a decir? Pues nada. Ah, no va a decir. Nada, si es que está vivo, va a seguir, pues. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Sí. Pero ahora bien, ¿verdad? Pero ¿con quién es que te vas a casar? Con un aguado de repente que hay que andarlo jalando, ¿verdad? Para la iglesia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mejor que ese Iglesia, sola. aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios ante las dificultades, ante el problema, aleluya. Usted y yo continuamos, usted y yo seguimos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya, porque nuestra mirada está en los cielos. Mire, iglesia, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay hombres, aleluya, que porque la mujer se fue, ya ellos también dejaron de, mi hermano, de perseverar en la obra. Y viceversa. Y a veces, como los hipotes no quieren venir, ¿verdad? Aleluya, también no perseveran los viejos. No, iglesia, el que ha conocido de Dios y verdaderamente, mi hermano, hemos experimentado el poder de Dios. Nosotros continuamos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mire si hay dificultades, pues. Pero nosotros, mi hermano, en nuestra fuerza vamos a poder hacer algo. Difícilmente, quizás, mi hermano, no. Pero mire, el venir a este lugar, ¿verdad? Usted ora. Y usted dice, Señor, mira, mi marido este día no quiso venir. Allá anda endemoniado, pero yo en esta hora estoy orando por él para que esos demonios me vayan. Son demonios que no quieren, mi hermano, aleluya, impedir, aleluya, que usted y yo, mi hermano, nos congreguemos. Son demonios, aleluya, iglesia, ¿verdad? Que se meten muchas veces en la vida del hombre. Cuando usted y yo estamos leyendo sueños, ¿no es verdad? ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad, mano? Encienda la computadora y ponga cualquier locura a ver si le da sueño. No, hombre. No, rápido se diagnostica, necesito lentes. Hasta las 11 de la noche. Parece que ve medio nublador la computadora, ahora quiere lentes. Quiere lente, sí. No para leer la palabra de Dios, no. Aquí venimos a decir, Señor, oren por mí, ¿verdad, hermano? Porque yo no puedo leer la palabra. Sí. Pero voy a escuchar, mire que nosotros nos puso. Sí. Y él quizás nunca ha orado, ¿verdad? Pero aquí no quieren poner una gran carga. Y hay que orar por tiempo indefinido, ¿verdad? Porque nunca se para decir, mira, ya recibí la sanidad. Entonces hay que seguirle dando. Sí. Nos rebuscamos muchas veces, aleluya, iglesia, para las cosas, mi hermano, aleluya, que merecen. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Usted y yo ya estamos haciendo cuenta, aleluya, que es lo que vamos a hacer mañana en la materia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero déjeme decirle que en este lugar hay gente que ya está aburrida, gente que, mi hermano, está esperando la hora para salir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Cuando aquí verdaderamente tenemos la vida, iglesia, aleluya. En medio de los lavados por la sangre del Cordero, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. ¿Sabe cuál es nuestra vida, iglesia? Estábamos en medio del mismo diablo, aleluya. Estábamos, mi hermano, rodeados en las celebraciones del mismo Satanás, aleluya. ¿Y sabe qué es lo que había en esas reuniones? Era muerte,
Dormido más que despierto. No, iglesia, y yo meditaba y yo digo, bueno, ¿y nuestra vida qué era antes? Si era un desastre completo, pues. Si bendito sea el nombre, no había nada bueno, bendito sea el nombre de nuestro Dios, pero a Dios le place traernos el Evangelio. Claro que el que no ha conocido se duerme aquí, pues. Si hay cipotes que se duermen. Hay cipotes, mi hermano, que peritos se van a quemar. ¿Quién no queda bien dormida? Y como de acá adelante mira todo. Y de ahí también para acá. Que bien dice el hermano Roberto, está bien dormido. ¿Verdad que sí? Sí, hermano. Ah, pues también yo sí lo veo también. Sí, también, hermano. Sí, también. Si de repente abro los ojos y digo al hermanito, yo he dormido otra vez. Sí. No, iglesia, esto no es para dormir. No, hermano. Esto no es un dormitorio, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Usted está pagando su casita y duerma. Pero en este lugar, bendito sea el nombre de nuestro Dios, despertemos. ¡Aleluya! Bendecir el nombre de nuestro Dios para siempre. Si su palabra dice que donde dos o tres se reúnen, dice su nombre, hay promesa. Amén. Pero hay que estar despierto. Que usted diga, yo voy a la iglesia y duerme ahí. No, lo mismo va a salir más dormido. Enojado, bravo va a salir. Más cuando le diga, mira, son las 7:30 y ¿a qué hora termina en el culto? No, 7 para las 9, ¿sabe a qué hora termina? Mire, iglesia, si Dios nos ha bendecido de una manera especial, le ha dado vida, iglesia. ¿Cómo es que no se ahogó en el río Bravo cuando venía a Estados Unidos? ¿Es verdad o no? ¿Podía nadar usted? No. No, hombre, si el coyote a puras penas lo pudo pasar. Y no se ahogó por misericordia de Dios. ¿Y sabe qué es lo que entró mi hermano a hacer a Estados Unidos? A darle gracias a Dios, no. Yo lo que salía a mi hermano a hacer una misa de acción de gracias. Pero ni siquiera estaba en la misa, imagínense. Pero ahí estaba dándole gracias. 3 días después allá estaba buscando dónde estaban los mejores lugares para bailar. Mire, y el rítmico venía y muchos entramos de la misma manera así. Se rebuscaban, hermano. Locos, mi hermano. Queriendo dejar el pelo, otra mi hermano poniéndose lo más cortito para enseñar, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero Dios en su misericordia nos trae el conocimiento de su palabra, iglesia, para que el hombre se dé cuenta, aleluya, que por misericordia de Dios estamos vivos. Amén. Y muchos de los que estamos aquí se hacían los rogados para una secta. No. Acepte, hombre, mire, cómo Dios lo ha fortalecido. Voy a decir, imaginen qué tremendo es el hombre. Sin conocimiento de Dios, pues ¿quién le garantiza a él que mañana va a estar vivo? Pues? Él dice, el otro domingo tal vez. Imagínense el hombre en soberbia. Muchos de nosotros así tuvimos, iglesia. Pasó 1 año, pasaron 2 años, 3 años, 4 años. Pero Dios en su amor, iglesia, porque Dios, iglesia, no es como nosotros. Dios, mi hermano, aleluya, no es como el viejito que le prometió, ¿verdad?, amor por toda la vida y ahora dice, ¿esta viejita quién es? No, Dios es amor y amor y amor. Amén. Y cumple su amor. Nosotros, mi hermano, cuando anda el novio, quieren sus besitos por un lado y por otro. Y te amo. Te amo. Y cómo veían la luna, pues la veían de un lado y del otro. Mira qué bonita la luna y cuánto es amor. Pero pasando el tiempo ya di la luna, mira. Ya no. Pero Dios, mi hermano, lo que promete, aleluya, en su palabra es amor, aleluya. Y Él lo cumple, bendito sea el nombre de nuestro Dios, para siempre, porque el hombre se ha de olvidar, iglesia. Porque el hombre, mi hermano, ha de mostrarse indiferente, aleluya. Cuando tenemos un Dios poderoso, un Dios que ama, aleluya. ¡Aleluya! El hombre le paga soberbia, aleluya, no, iglesia. El que ha recibido de Dios, aleluya, el conocimiento, sabe quién le canta, sabe, aleluya, mi hermano, lo que es, mi hermano, aleluya, usted ha venido a hacer a este lugar. Usted no dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo en este lugar? Hay gente, mi hermano, con ese pensamiento. Bien, me había ido para aquel cumpleaños y esto está aburrido. Ya anduvieran que ya meneando los ojos como que ahora por pena ya no baila. Pero ahí andan vueltas ahí, pues mire que hay gente loca todavía en el Evangelio. Hay algunos nombres anotados ahí, digo yo, señores, ¿será que lo digo? No, todavía no. Ah, le dije, va. Y no, como está de Dios. Como voy a dar, yo entiendo lo que no. Hombre, qué locura va a ser eso. Y no usted cuando está haciendo algo malo, ¿verdad? Que el corazón le quiere salir. Ah, pues Dios. Es de Dios, no es poco de gracia que andamos, no es Dios. Diciéndole, mira lo que está haciendo, hermano. Pero hay gente, mi hermano, aleluya, que anda en lo que era todavía. No baila, aleluya, no participa, pero ahí anda meneando los ojos. ¿Y para dónde va usted? Ahí me invitaron a una fiesta.
y musicón completo. Y ahí estaba la hermanita, ahí estaba. Ahí estaba rodeada de cipote, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero el que no ha conocido de Dios, mi hermano, hace y deshace. Pero el que ha conocido verdaderamente a Dios, aleluya, hay temor en su vida, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Porque el evangelio es así, iglesia. El evangelio, mi hermano, no es por miedo, no porque hay un infierno usted va a adorar a Dios, no. Sino, mi hermano, porque nos hemos dado cuenta, aleluya, que hay un Dios soberano, pues, que nos creó. Y yo meditaba y yo digo, bueno, desde antes que naciese, dice que Él ya me conocía. Imagínense. Buenísimo, Dios conocía que era rebelde, que era esto y que lo otro, y me dio la vida, fíjese. Y me da la oportunidad de vivir. Pudo haber detenido, mi hermano, ese nacimiento. Pudo haber dicho que no. Pero mire el amor de Dios cómo se expresa, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Ahora, mi hermano, aleluya, si pues haber resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas abajo, miren. Arriba, vean. Y allá que hay arriba, pues. ¿Qué habrá ahí arriba, hermano? Vida eterna. No sé, mire, los hermanos dicen que arriba hay algo, pero yo no estoy segura. Tenemos que estar seguros. Amén. Tenemos que, mi hermano, estar seguros porque estamos acá. Porque a veces nos preguntan, pues, ¿qué es lo que hay arriba? A rascar, nos ponemos la cabeza. Tenemos que saber. Tenemos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mire, iglesia, ¿verdad? Nosotros estudiamos bien para mecánica y para graduarnos había que presentar, ¿verdad? Un proyecto ahí. Y había un grupo que había que, ¿verdad? Se formó, pues, de 5, ¿verdad? Pelones ahí. Y el proyecto era, mi hermano, ahí un poquito grande, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenía que explicarlo. Pero mire que el buzo es buzo. Y como mi hermano, el que solamente va a hacer acto de presencia de nota también. Porque viene el momento de prueba. Viene el momento a ver si nosotros, mi hermano, hemos entendido algo. Y claro, ¿verdad? Cuando venía el momento de explicar aquello, ¿verdad? Aquel varoncito siempre nos pagaba. Y siempre decía, mira, tanto, ¿verdad? 25 colones para él. En el tiempo era bonito, ¿verdad? 25 colones. 100 estaba sin vergüenza por día. Y eran 5 días que había que presentar aquello. Y la cuestión era, ¿verdad? Que cuando nosotros hiciéramos el papel, ¿verdad? Que cuando estuvieran, que lo incluyéramos a él. Y claro, ¿verdad? Con uno con un billete ahí, ¿verdad? Por medio hace el esfuerzo. ¿Verdad que sí? De escribir un poquito. Y lo poníamos ahí. Claro, el hombre pasa. El hombre pasó, el hombre se graduó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero sabe, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Será, mi hermano, que aquel hombre, aleluya, al recibir aquello, bendito sea el nombre de nuestro Dios, era capaz, bendito el nombre de nuestro Dios, de desempeñar, aleluya, lo que decía aquel papel. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Iglesia, aleluya, usted y yo hemos sido llamados, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Aleluya, sabe Dios, mi hermano, nos está preparando día con día. Aleluya, mi hermano, y en este camino vienen, mi hermano, momentos difíciles, pero son esos momentos, aleluya, en los cuales usted y yo, mi hermano, aprendemos, aleluya, a vivir confiados en ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Confiemos en Dios, iglesia. Refugiémonos en ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Si nuestra fe muchas veces va menguando, pidámosle a Dios, aleluya, que enriquezca nuestra fe, que enriquezca nuestro conocimiento. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. No queremos, mi hermano, vivir un evangelio apagado. Ahí tristón, pues, que nos anden a mi hermano de jalada. La otra vez, imagínate, yo le decía que si en las iglesias inventaran, pues, o algo, alguna reca, ¿verdad? Que fuera a traer a los hermanos. Una reca cristiana. Yo le digo que es reca de billete. Yo le digo ahí, que rapidito se vuelve rico. Y a veces me dan ganas de implementarlo. Sí, hay un cabocito ahí incluido, pues, unas cadenas, qué sé yo, ¿verdad? Sí, como a veces el hombre está endemoniado y la mujer está endemoniada también. Sí, iglesia, sí, es que Satanás, mi hermano, es el que se mete en el corazón del hombre. ¿Quién es el que le dice, verdad? No vayas porque va a estar aburrido. ¿Quién es? El mismo diablo. El mismo Satanás trabajando, mi hermano, en la vida del hombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Si esta es nuestra vida, iglesia, si es acá, mi hermano, donde usted y yo crecemos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mi hermano, mire lo que dice, buscar, dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, dice,
a la diestra de Dios. Mire qué hermoso. Ahí tiene que estar nuestra mirada. Ahí está, mi hermano, nuestra visión. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. No tenemos lo que, mi hermano, aleluya, ¿verdad? Procuramos muchas veces en esta tierra. No se ponga triste. No hay que, mi hermano, bajar, mi hermano, nuestras manos. Porque Él ha prometido, mi hermano, ¿verdad? Bendecirlo con lo necesario. Anda vestidito. Vea que sí. No veo que ninguno haya entrado, ¿verdad? Que hay una ramita tapando de adelante y atrás, ¿no? Vestidito. Entonces tiene, mi hermano, lo necesario. ¿Ha comido? Quizás no ha comido, pero hay algo ahí. Y si no, yo me comprometí, pero hay algo. A ver, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mi hermano, tenemos, mi hermano, aleluya, lo necesario. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y tenemos, mi hermano, la confianza en ese Dios todopoderoso. Que nuestra mirada, aleluya, iglesia, no esté en esta tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Porque, mi hermano, no es que no va a llegar a conseguir algo, no es que no pueda hacer algo, sí lo puede hacer. Y esfuércese si puede, aleluya, pero realmente nuestra mirada tiene que estar, mi hermano, en ese Dios todopoderoso. Porque usted y yo en cualquier momento podemos morir. Y ahí se termina todo, pues. A veces nosotros cuando hablamos de muertos rápido, la mirada del viejito. No, no es así, a ver, el viejito come que, a ver, que lo que come que no se muere. Y el joven es el que más rápido se va. Y la joven dice, no, cuando sea viejita tal vez busco a Dios, dice, no es que lo va a buscar, tal vez, dice, a ver cómo estamos, dice, y a ver qué pasa. No se sabe, aleluya, si el día de mañana usted y yo vamos a tener oportunidad para eso. Pero Dios en su amor y en su misericordia, iglesia, mire, si cada día yo me alegro, pues, y me asusto y de bueno, estoy vivo. Si como cuando uno se duerme, mi hermano está muerto. A veces lo pasan a la cama, uno ni siente. Está muerto, pues. Y a veces se da cuenta que está vivo porque como que es león el que está rugiendo ahí, pues. Está vivo, dice. ¿Y cómo es que sabe? No, pues el coche no ronca. Pero mire, nadie nos garantiza, aleluya, un día de mañana, pero la iglesia, usted y yo hemos recibido el conocimiento que no tiene el mundo. El Hijo de Dios, mi hermano, aleluya, quizás no somos científicos, aleluya, no somos doctores en esto y nosotros, pero somos hijos de Dios. Tenemos el conocimiento, aleluya, que no tiene, mi hermano, el mundo, imagínense. Adoramos a un Dios, mi hermano, perfecto, un Dios victorioso, un Dios grande, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba. Cuando vengan los problemas, usted vea arriba. No el techo de la casa porque de repente va a decepcionar más cuando vea que se está cayendo. No, aleluya, más allá que ese techo. Más allá. Cuando vengan las enfermedades, usted, mi hermano, si todavía puede mover la cabeza, debe para arriba. Y si no, cierre los ojos nada más y transpórtese aleluya para allá. Porque nosotros ante el problema nos cae el pelo, nos volvemos más canosos, aleluya, agarramos azúcar, agarramos sal, agarramos cuantas cosas. Porque nuestra confianza, aleluya, está, mi hermano, en nuestra capacidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mi hermano, que nuestra confianza esté en Dios, aleluya. Que su confianza esté en ese Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Si la gente se muere por eso, por aflicciones, fíjate que fuimos al banco y no tenés nada. ¿Cómo yo la vi? El corazón. Por 1.500 que tenía en el banco se murió, vaya. Iglesia. Usted, varón, quizás como tiene algo ahí escondido, no, bien. Todo, como dijo mi hermano, el que confiamos. ¿Verdad? Y de repente Dios nos bendice. Esa es nuestra confianza, iglesia. Usted y yo solamente tenemos, mi hermano, que venir a la iglesia, a orar. Vamos de aquí a portarnos bien también en nuestros hogares, a no pegarle a la esposa. Y la esposa no pegarle al esposo. ¿Ya? Eso es nuestro trabajo, hacer, mi hermano, la obra de Dios. Aun cuando no nos están viendo, también portarnos, mi hermano, como cristianos. Porque a veces solamente estamos ahí listos para la foto. Biblia, pelito, manga larga, tómela. Ahora ahorita estamos completos. Y de repente usted entra de la oficina de los pastores y ahí está la congregación. Bien bonito, hermano, todo bonito. Y esto en el cielo o aquí, hermano. Que celestial se mira, ¿no? Bonito, ¿verdad? Pero imagínense ya cuando lo ven ahí,
pero vayan enseñando lo que no tienen. Y hermana, ahora también. Diga el que rebelde, rebelde. Pero mi hermano, ahora que usted y yo entendemos que nuestra morada no está aquí, pues, ¿cómo vamos a estar en el 24 horas? En el gimnasio. Hay gente que rebusca para estar ahí. Yo veo un anciano, mi hermano, que por ahí lo trabaja toda la mañana más. Yo creo que tarda más en llegar, pero ahí va. A pasito lento, pero ahí va. Y digo yo una vez, porque le ofrecí varias veces, ahí va. Ese sí lo voy a seguir. Ese sí lo voy a seguir. 24 horas lo viendo, caminando ahí. En la mañana y en la tarde. Un día a la vez, todos los días. Y digo yo, hay gente, iglesia, que se rebusca muchas veces en la iglesia. Que hay que estar promocionando, ¿verdad?, la vigilia. Hay que estar promocionando el ayuno que va a ser de bendición, que va a estar poderoso, que va a haber sanidades y que va a haber esto, ¿verdad? Para que tal vez venga ahí por lo menos a las 11:30, bien desayunado. El hombre que ha conocido de Dios, iglesia, se esfuerza. Nos esmeramos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Poner, dice, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis, dice, muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya morimos, ¿verdad? Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. El muerto, aunque le pongan, ¿verdad?, un trago de guaro ahí, no puede hacer nada. Le ponen baile, le ponen esto. Está muerto, pues no siente nada. Así está la iglesia, ¿verdad? Muerto al pecado. Muerto, varón. Yo estoy muerto, ¿verdad?, al pecado. A eso estamos llamados, dice. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Aleluya, que mi hermano, la oferta va a venir. Pero usted y yo estamos escondidos, aleluya, en Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. No es, mi hermano, que no vamos a tener ofertas, aleluya. Pero si mi hermano hemos resucitado con Cristo, aleluya, mi hermano, aleluya, usted, bendito sea el nombre de nuestro Dios, no está desamparado, al contrario, aleluya, estamos escondidos en las manos de ese Dios todopoderoso. Iglesia, ¿qué quiere decir? Hay protección para el hombre de Dios, hay protección para la mujer de Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, pero tenemos que perseverar, aleluya, en la palabra, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Tenemos que esforzarnos, aleluya, en este camino. Oferta viene. ¿Te recuerda de Balán, parece, verdad? Balak y Balán, ¿verdad? Un hombre que, bueno, tenía un conocimiento de Dios. Y como el diablo no duerme, y el diablo no conoce, iglesia, el Dios dice, bueno, el Satanás dice, bueno, este hombre va a la iglesia. Algo de tener de Dios, vamos a ver si es verdad, pues. Y nos estudia, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y nos pone la oferta del pecado. Algunos, mi hermano, aleluya, batallan, otros bien suavecitos, pues llegan y entran ya. Mire, mi hermano, aleluya, a este hombre llamado Balán, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, le llegó la oferta. Mire, vamos a leerlo, iglesia. Y ya con esto ya nos vamos, porque de repente, ¿verdad?, ahí está un poco nervioso. Nos agarra como nervios muchas veces, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. ¿Y cómo conoce eso, pues, hermano? Le agarra de rascarse, no le cabe el pelo. Se lo pone de un lado y lo amarra. Mire, una vez una hermana como que la guerrillera. Estaba brava. No, si ven cosas. Y otra hermana decía, sí, están bloqueando aquella cosa. Mire lo que dice, profecía de Balán, ¿verdad? Números capítulo 22, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, versículo 5, mire lo que dice. Por tanto dice, Números capítulo 22, versículo, mi hermano, 5. Por tanto envió mensajero, dice, a Balán, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas
será maldito. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mira el versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la tábida, dice, de adivinación en su mano. Y llegaron, dice, a Balaam y le dijeron las palabras de Balaam. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. ¿Y qué es lo que le dijeron? Pues aleluya, lo que les había dicho ya este hombre. Que fuera inmediatamente, aleluya, porque lo necesitaba. Que había un negocio que realizar, aleluya, porque quería maldecir a un pueblo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mire, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. ¿Dónde venía la oferta del mismo diablo? Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. A un hombre, mi hermano, aleluya, que desconocía. A un hombre, mi hermano, que no tenía conocimiento de Dios, aleluya. Tenía, mi hermano, un conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Pero el hombre, la mujer de Dios, aleluya, cómo nosotros desempeñamos el conocimiento, aleluya, que Dios, mi hermano, nos ha permitido tener. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Iglesia, porque a veces, mi hermano, tenemos la oportunidad, mi hermano, de hacer el bien o de hacer algo bueno y no lo hacemos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Mire, este hombre venía a la oferta del mismo diablo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y usted y yo tenemos que estar despiertos, iglesia. A esto estamos llamados. Por eso, iglesia, aleluya, nuestra mirada no es que va a andar viendo todo el día para el cielo y va a quedar ahí medio raro. O sea, mi hermano, esta es la manera de entender, pues, que Satanás va a venir, aleluya, mi hermano, con grandes ofertas, con pequeñas ofertas, aleluya, pero todo disfrazándolo. ¿Para qué, aleluya? Para que usted y yo menguemos en la obra de nuestro Dios. Es por eso, aleluya, que usted y yo tenemos que estar ya despiertos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, y entender las maquinaciones de Satanás. Miren lo que le dicen a este hombre. El versículo 8, él le dijo, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Tenía un conocimiento, que tanto pues yo no lo sé, pero menciona de buscar a Dios. Entonces mi hermano no dice que iba a buscar un pedazo de madera, no dijo que iba a buscar, ¿verdad?, en otro lado, sino que iba a buscar a Jehová, a ver qué es lo que le decía. Imagínense cómo el mismo diablo le llega pues y le dice, mira, te buscamos porque tenés que ir a maldecir allá, pues. A veces, mi hermano, aleluya, el mismo hombre está tan dormido, aleluya, que no ha discernido cuando el mismo diablo, iglesia, que se nos acerca a nosotros, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Muchas veces nosotros buscamos trabajo y casi esos trabajos solamente se dan de 7 de la noche, ¿verdad?, a 9, todos los días. Y domingo, pues véngase a las 4. Y ya viene la gente diciendo, miren qué bendición más grande he recibido. Estaba proclamando por trabajo, ya tengo trabajo. ¿Y a qué hora era? A las 7. De 7 a 9 dice. Y los domingos me van a dar todo el día, pero a las 4 voy a entrar. Miren qué bendición. ¿Pero qué significa esto? No, pues quizás algunos días no me van a ver aquí, hermano, ¿verdad? Y por eso me paran esta tarde para despedirme. No, si es que ya prácticamente ya quebró ahí. Ya mordió el anzuelo. No nos damos cuenta que el mismo diablo, pues, que te ha dicho, mira, saliste de la obra. Amén, le decimos. Este hombre, mi hermano, el mismo diablo le estaba diciendo, vos que tenés un poquito de conocimiento, me vas a ir a maldecir. Espérate, diablo, ahorita vamos a ver qué pasa. Y no es cuestión, mi hermano, que lo dejaron, ¿verdad?, ahí estos hombres esperando allá afuera. No pasen adentro, pues. El mismo diablo muchas veces nosotros adentro. No le quede viendo el esposo. No. Muchas veces, mi hermano, aleluya, con nuestras acciones o nuestros pensamientos, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, permitimos que Satanás, aleluya, ocupe nuestra vida. Que se apodere, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Iglesia, no hay mayor bendición, aleluya, que tener a ese Dios todopoderoso. Si está clamando, aleluya, por un trabajo, pídale, créale a Dios, aleluya. Confía en Dios, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Que Dios, mi hermano, le va a proveer un trabajo, aleluya, beneficioso para usted, de bendición para su familia. Y que su esposo, aleluya, y su esposa, mi hermano, van a estar dormiditos juntos los dos. Tranquilo. Créale a Dios, hombre. Usted no ha pasado nada de eso como hombre. De creerle a Dios. Mire, agarrarlo. Yo no sé si ustedes tienen chupito, le digo yo, donde echan moneditas y todo eso.
hermano. Necesitaba ir, ¿verdad? Llenarlo porque había que lavar, había que echarle moneditas. Acá me acostumbré. Me casé, venía cargando ya como 3, mucho por eso. Grande. Pues si algo pasa, dije yo. Sí. Y ha pasado bastante. ¿Te lo vaciaron o no? Ahí tenemos uno todavía sobreviviendo. Ahí bueno, ya casi ya estaba más allá que acá, ya está muy lata, nada más como de recuerdo, nada más casi. Pero nos tocó en su momento, aleluya, ¿verdad? Depender de Dios. Y a veces, mi hermano, son los más negritos, los penis que nos preguntan. Que más bien por pena casi uno dice que al contarle como $5, mejor no, puede ir echando. Pero mire, cuando usted lo deja ir en esa alfombra, no hombre, si hay bastante. Y nos ha tocado depender muchas veces de eso. Pero confiando en Dios. Y ahí vamos. Nos hemos muerto de hambre. Y cuando ya aceptamos eso y no están ustedes, ¿o a quién voy a ir? Al arriba, no, oye, que voy primero. Y no te está buscando la misma cosa de arriba. Usted me va a entender. Mira, hermano, yo ando aquí quebrado. Yo quiero estar en el punto. Usted rápido se va a activar, no. Aquí está esto. Échele da. Aquí está para la comidita y mire esa ropita y ya la va a venir en 3 días. Aquí está esto más. Sí, bien bendecido. Un amigo dije, el Diego lo mandaba para ir a Honduras. Bueno, que me di cuenta una vez lo mandó, porque él decía que para allá lo mandaba. Iglesia, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de poder, mi hermano, ayudar ahora. A veces queremos ayudar allá en África, allá donde está el ébola. Allá en Maduro, hermano, allá necesita la ayuda de allá. Quiera con nosotros. A ver, nosotros mismos tenemos necesidad. Y entre nosotros mismos hay que ayudarnos. No somos una iglesia de Cristo. No estamos buscando las cosas celestiales. Pero a veces cuidamos nosotros de decir para otro. Claro, para con el otro, para conmigo no, digo. Bueno, para gastar y decir esto, bueno, queda bonito así, ¿cuánto vale? 100 mil. Rápido. Pero para ayudar y brindarle la mano a otro. Mire, iglesia, Dios nos ha dado un conocimiento. A este hombre van le llegaron, ¿verdad? Y le dijeron, se me va a ir a maldecir a él. Y este hombre sin el conocimiento, aleluya, que usted y yo tenemos que tener ya. Este hombre dijo, bueno, déme un chance, vamos a ir a ver qué dice Jehová. En la ignorancia del hombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿A quién buscamos, mi hermano, nosotros cuando hay dificultades o cuando hay preguntas? Yo a Google me voy, hermano. Rápido vamos a la computadora, no, rápido nos metemos a ver. ¿Será que me congrego o no me congrego? La encuesta. Y rápido le dan la respuesta. No está la salvación en todos los días estar en la iglesia. Sigue otro que dice, bueno, con un día que te congregues y hagas las cosas bien, ya lo hiciste. Qué bendición es esto del Google. Hay hermanos así. Hay gente así, iglesia, que ya no consultamos a Dios. Venimos a Dios cuando ya estamos en lío. Venimos a Dios cuando ya estamos en todo el problemado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que no soy hijo tuyo. Mira cómo me ha olvidado. No, nosotros olvidamos a Dios primeramente. Si el que confía en Dios, mi hermano, aleluya. Si mire cuando los jóvenes, ¿verdad? Que hay muchos acá y le piden por una esposa o viceversa. Si le están pidiendo a Dios y cuando Dios llegue, ¿verdad? ¿De lo que? Si es de Dios, todo tranquilo. No es que van a ir incluido ya el cheque por cualquier problema. No, va a haber problemas, pero por lo menos es de Dios, pues se van a deber entender. No se van a agarrar de la mecha ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios ha autorizado aquello. Pero ¿cómo nos pasó muchas veces a nosotros, iglesia? Esa rubia es la que... Esa es.
bonito y rubio, qué bonitos eran los niños. Pero dígame, ¿verdad que hay dificultades o problemas cuando las cosas no se forman conforme a la voluntad de Dios? Mire, aquellos que vinieron, ¿verdad? Desarmados. El esposo no se dormía porque me dijo una vez, no, señor, me duermo, me mata. Esta mujer así como la vez tremenda, yo no duermo, ve esta ojera, pero no duermo. Y la mujer con cuerpo, imagínense. Sí. Oye, eso está tremendo. Bien encorvadito. Pero ahora, iglesia, con el conocimiento que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que mire cómo venimos desarmados y Dios nos ha armado aquí en el Evangelio. ¿Verdad que siente bonito ahora? Se duerme tranquilo, cuando está esperando el corbazo ahí en la cabeza, ni nada de eso. Es la misericordia de Dios. Pero hay que conocer las maquinaciones de Satanás. A este hombre, mire, le dijeron, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con la tabla de adivinación en su mano, llegaron, dice, a Balán, y le dijeron las palabras de Balán. Él les dijo, reposad aquí esta noche, y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Y vino Dios a Balán y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balán respondió a Dios, Balán, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Se comunicaba con Dios entonces. Tenía algo ahí entonces. Pero mis hermanos eran poco topados, ¿verdad? No era muy cabal que se diga este hombre. Había, mi hermano, algo que su mirada pues todavía estaba en esta tierra. Ya cuando ven que le van acercando, ¿verdad? Un hombre de corbata, quizás en limusina y todo esto, digo, está la bendición. Porque muchas veces nosotros llamamos bendición a lo que va a ser perdición para nosotros. Bendiciones. Cuando puede ser perdición, mi hermano, aleluya, para cada uno de nosotros. No le digo que la otra vez venía pensando yo en lo que era. El día del ayuno, pues, ¿por qué no abro pues el domingo? Con un poquito que me haga, pues ya la hago. No voy a ir yo, sino que por lo menos vaya los trabajadores y ya, pues, orando. Y rapidito, lo que es inteligente, puso. Pues no digo la otra voz, ¿verdad? Y cuando hayan problemas, ¿a quién le van a llamar? No es a vos. Imagínese una bonita alternativa y dice, hermano Pedro, vaya a decirle que rato ya. Tenemos que estar en la jugada, ¿sí o no? Sí. Sí, hombre. Sí, abierto los domingos. Y quiero que mi proyecto, ¿verdad?, se lleve a cabo. Cueste lo que cueste. Cuando vengo a decir, mire, hermano Pedro, que unos 3 domingos que ya no vamos a estar llegando, pero el siguiente domingo con todo el gozo. Yo le digo que va a ser 4, que es el domingo, que no me lo ven. Y ahí 5, 6, 7 horas. Ya no vuelve. Pidiendo ya. Y de repente los hermanos van a llegar ahí a ponerme mano de una vez. Y no es cuestión que vuelvan los Satanás deja libre este cuerpo. Sí. Es que es el mismo diablo, iglesia, que opera en el hombre. Sí, amén. Es el mismo Satanás. ¿De dónde viene esa locura? Sino del mismo diablo. Y nosotros, ¿qué la llevamos a cabo? Pues como que hay una carne que todavía se alienta. Mi hermano, si este hombre, ¿por qué fue a consultar a Dios? Porque había una carne que estaba viva. Había un conocimiento, aleluya, pero el conocimiento, aleluya, mi hermano, era poco. Poco en el aspecto, aleluya, porque pudo más la carne. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mi hermano, muchas veces nosotros cedemos, aleluya, iglesia, porque estamos raquíticamente, aleluya, llenos espiritualmente. No hay búsqueda, no hay lectura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Mi hermano, muchas veces nos conformamos, aleluya, con lo que, mi hermano, el predicador dice de este lugar. Yo lo puedo estar enchabolando ahorita. Que a mí me va a llegar la prueba como quiera, ¿verdad? Como predicador. Y no dice la Biblia que nos van a llevar allá. Vaya, hermano Roberto,
Mire, y Balán, mi hermano, aleluya, ahí andaba. Y decía, va a ver qué le pasó. Pues ahí estaba la bendición. Enojado estaba. Y le va a decir, miren, Jehová no quiere. Le dije que mejor váyanse porque no quiere. Y se fueron. Pero mi hermano, aleluya, como Satanás, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios, no duerme. Ahora mi hermano le envía con más, ¿verdad? Más fuerza. Hombres, mi hermano, aleluya, quizás los que fueron no eran muy buenos, ¿verdad? En elocuencia, le envió hombres más preparados. Duplicó, mi hermano, los regalos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y el hombre, mi hermano, empezó a ceder, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Iglesia, usted y yo vamos a ser invitados al pecado, aleluya. Usted y yo, mi hermano, cada día vamos a ser, mi hermano, seducidos, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya, iglesia. Pero Dios, iglesia, ha prometido cuidarnos. Dios ha prometido estar con cada uno de nosotros, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Usted y yo tenemos ahora autoridad de parte de ese Dios todopoderoso para reprender, aleluya, para no darle cavidad, mi hermano, a Satanás, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, no darle la oportunidad al pecado, porque el pecado es muerte, el pecado, aleluya, quita la vida, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Y eso es lo que quiere Satanás, iglesia, matarlo, detenerlo, bendito sea el nombre de nuestro Dios, aleluya. Pero usted y yo vamos, aleluya, al tercer cielo. Usted y yo, iglesia, vamos perseverando. Usted y yo vamos caminando, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Y no se detenga, iglesia, siga perseverando, mi hermano, en la misericordia de ese Dios todopoderoso. Y no tiene por lo que está luchando de su hijo, aleluya, porque tiene lo más valioso, es hijo de Dios ahora, tiene el conocimiento de ese Dios todopoderoso. Cuando Satanás lo quiere dormir, despiértese, aleluya, en la misericordia de ese Dios eterno. Entendamos que esta palabra es vida, entendamos, iglesia, que esta palabra es poder, entendamos que esta es, mi hermano, aleluya, esta palabra es la que renueva, esta palabra es la que levanta, esta palabra, iglesia, aleluya, es, mi hermano, la que nos da esperanza para seguir, para continuar hacia adelante, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre, aleluya. Cuando Satanás venga, y no venga donde el amigo, iglesia, y no venga donde el marido, donde la mujer, venga Dios, aleluya. Recuerde, bendito sea el nombre de nuestro Dios, a Satanás, que ahora tenemos en quien confiamos. Ahora, mi hermano, aleluya, nuestra fe está fundamentada en un Cristo vivo, en un Cristo poderoso, aleluya. Y mi hermano, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Satanás no quiere intimidar, pero depende de usted y depende de mi iglesia. Dios está haciendo un trabajo ya. Ha hecho un trabajo en cada uno de nosotros. Amén. Mire el versículo 5 dice, hacer, dice, morir. ¿A quién le corresponde esto? Nosotros. ¿A quién? Nosotros. ¿Estamos de acuerdo todos? Amén. Hacer, dice, Sí. morir. Hacer, Hacer. le corresponde. Amén, amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Hacer morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Sé que hay todavía. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, hombre. Amén. Ya dejó el corvo quizás. Y la viejita dejó el puro, pero todavía hay cosas adentro. Sí, hombre. Hay viejitas que andaban mascando todo el día. Y ya lo dejó por misericordia de Dios. Pero dice que todavía hay cosas terrenales, mi hermano, aleluya, en vosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y ahí mi hermano tira una lista tremenda, una lista negra. Y quizás ahí, mi hermano, tenemos, mi hermano, aleluya, unas 3, unas 4, unas 20, quizás ahí. En cada uno de nosotros. Pero estamos llamados, iglesia, a hacer, ¿verdad? Morir. Y a perseverar en la misericordia de ese Dios todopoderoso. Esforcémonos, iglesia. Sé que lo está haciendo. Sigamos adelante. Se siente desanimado, busquemos a Dios. Amén. Se siente, mi hermano, aleluya, que nadie lo entiende, que nadie lo escucha. No le crea a Satanás. Tenemos un Dios que responde. Amén. Amén. Tenemos un Dios 24 horas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. No se aflija. No se abata. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sin confiar. Y depender de ese Dios eterno. Dios hace cosas maravillosas en nosotros, iglesia. Lo que Dios nos pide, ¿verdad? Solamente le digo, parate firme. A eso estamos llamados, a perseverar, a mantenernos firmes en la obra de nuestro Dios, iglesia. Hasta acá mi tiempo. Dios le bendiga, iglesia.